Estados Unidos está cerrando las puertas y los rechazos van en aumento en 2025. Descubre los 10 países hispanos con más visas negadas por el gobierno estadounidense. 10. Uruguay. Pocos imaginan que un país tan pequeño y tranquilo como Uruguay enfrente tantos rechazos de visa por parte de Estados Unidos. Aunque su economía es estable y muchos uruguayos tienen estudios superiores, los oficiales consulares notan una falta de vínculos fuertes con su país de origen. Esto genera dudas sobre la verdadera intención del viaje. En muchos casos, el problema no es lo que dicen, sino lo que no logran demostrar. Y en temas migratorios, las dudas son suficientes para un no. Uruguay también ha sido mencionado en reportes consulares por el aumento de casos de personas que se quedan más tiempo del permitido en territorio estadounidense. Aunque no son mayoría, esas acciones terminan afectando a todos. Además, el bajo número de solicitudes históricas hace que cualquier caso sospechoso resalte más. Muchos aplicantes viajan por primera vez, lo que puede jugar en contra si no se preparan bien. La entrevista consular no perdona improvisaciones. Otro detalle que pocos conocen es la importancia del historial de viajes. Muchos uruguayos aplican sin haber salido nunca del país, lo cual genera una impresión de salto directo a Estados Unidos. Esto, combinado con ingresos poco claros o trabajos informales, debilita su perfil. No basta con tener la intención de volver, hay que probarlo. Y en los ojos del consulado cualquier grieta se convierte en motivo de rechazo. 9. Panamá. Aunque Panamá tiene una relación histórica con Estados Unidos, eso no significa que sus ciudadanos reciban un trato preferencial al pedir una visa. En los últimos años han aumentado los rechazos debido a fraudes detectados en 1900, documentación, como extractos bancarios alterados o cartas laborales falsas. Esos intentos de engaño afectan incluso a quienes aplican de forma honesta. El consulado se vuelve más estricto cuando identifica patrones repetitivos. Y en ese ambiente, cualquier pequeño error pesa al doble. Otro factor que ha puesto a Panamá bajo la lupa es el uso de visas con fines distintos a los declarados. Algunos solicitantes dicen viajar por turismo, pero en realidad buscan atención médica o incluso oportunidades laborales. Esto rompe la confianza y provoca un endurecimiento de los filtros consulares. Además, muchos jóvenes sin historial de viajes ni ingresos sólidos están aplicando sin preparación. Y sin una historia convincente, la negativa llega rápido. La percepción también juega un rol clave. Algunos consulados en la región han comenzado a observar con más detalle a los solicitantes panameños por el uso frecuente de agencias poco confiables. Estas agencias ofrecen asesorías que terminan perjudicando más que ayudando. En lugar de fortalecer el perfil del aplicante, lo llenan de inconsistencias. El resultado es una ola de rechazos que podría evitarse con más claridad y autenticidad. 8. Paraguay. Paraguay aparece en esta lista no por la cantidad de solicitudes, sino por el alto porcentaje de rechazos entre quienes se atreven a aplicar. Muchos paraguayos intentan obtener su visa sin tener un historial de viajes, lo cual levanta una alerta inmediata. El consulado interpreta esto como una señal de posible migración definitiva. Sin vínculos familiares fuertes, sin propiedades y sin estabilidad laboral, convencer al oficial se vuelve una tarea cuesta arriba. Y en este proceso, las emociones no cuentan. Otro punto delicado es la documentación. Muchos aplicantes presentan papeles legítimos, pero incompletos o mal explicados. La falta de claridad sobre los motivos del viaje genera dudas que no siempre se pueden resolver en minutos de entrevista. Además, Paraguay ha sido vinculado a ciertas rutas utilizadas por redes de tráfico migratorio, lo que aumenta la desconfianza en el perfil general del país. Aunque la mayoría no tiene relación con estos grupos, la sospecha está presente. También influye la baja presencia de paraguayos con historial exitoso de viajes a Estados Unidos. Eso significa que hay pocos casos positivos que sirvan de referencia ante el consulado. Cada solicitante carga con el peso de representar algo más grande. Y cuando se trata de decisiones consulares, la percepción colectiva puede pesar más que los méritos individuales. Por eso, en Paraguay, una buena preparación
No es opcional, es esencial. 7. Bolivia. Bolivia se encuentra en una posición complicada frente a los procesos de visa estadounidense. Aunque muchos bolivianos aplican con intenciones legítimas, las negativas ocurren con frecuencia por errores básicos, documentos mal preparados, respuestas inconsistentes o nervios durante la entrevista. A ojos del consulado, esto sugiere que el solicitante no tiene una historia clara ni confiable. Y en una entrevista que dura apenas unos minutos, la primera impresión lo es todo. Un problema común en Bolivia es la falta de preparación. Muchos aplicantes no saben cómo estructurar su argumento ni qué documentos son realmente relevantes. Eso lleva a solicitudes débiles, que no logran convencer al oficial de que el viaje es temporal y legítimo. Además, los cambios políticos internos y ciertas tensiones diplomáticas han generado un ambiente más estricto. No se trata solo del solicitante, sino del contexto en el que aplica. Otro factor que pesa es el perfil económico. Una gran parte de quienes aplican no puede demostrar ingresos constantes o empleos estables, y sin pruebas sólidas de arraigo, cualquier plan de viaje se ve sospechoso. Esto no significa que sea imposible obtener la visa, pero sí que el margen de error es mínimo. En el caso de Bolivia, la clave está en la estrategia, la claridad y la preparación seria antes de sentarse frente al oficial consular. 6. El Salvador. El Salvador enfrenta una de las tasas más altas de rechazo de visas hacia Estados Unidos, y eso no es casualidad. La migración irregular ha sido tan constante que el consulado analiza cada solicitud con lupa. Jóvenes sin empleo, formal, sin propiedades y con familiares viviendo en Estados Unidos generan un perfil de alto riesgo. En esos casos, el no llega antes de que el solicitante termine de explicar su motivo de viaje. No se trata de prejuicio, sino de estadística. La presión política también influye. Estados Unidos ha endurecido su postura migratoria con países centroamericanos, y El Salvador está en el centro de ese foco. Muchos salvadoreños aplican por turismo, pero el consulado percibe una intención oculta de quedarse. Además, hay un patrón de solicitudes donde los planes de viaje no son convincentes. Fechas imprecisas, alojamientos sin confirmar y fondos económicos débiles. Todo eso suma puntos en contra, o a esto se suma un fenómeno preocupante: las falsas promesas de agencias o asesores que garantizan la visa. Estas personas arman expedientes mal elaborados y generan expectativas irreales. Cuando la verdad sale en la entrevista, la solicitud se derrumba. Por eso, los salvadoreños deben enfocarse en construir un perfil auténtico y bien documentado. En este escenario, la honestidad y la coherencia pueden marcar la diferencia entre cruzar la frontera o quedarse con las ganas. 5. Nicaragua. Nicaragua se ha convertido en uno de los países con más trabas para obtener la visa estadounidense en 2025. Las tensiones políticas y las sanciones impuestas por Estados Unidos afectan directamente los procesos consulares. No es solo una cuestión migratoria, sino también diplomática. Muchos solicitantes enfrentan rechazos, aunque cumplan con varios requisitos. El consulado opera con una desconfianza elevada y filtra cada caso con extremo cuidado. Un obstáculo común es la percepción de inestabilidad económica. Muchos nicaragüenses no pueden demostrar ingresos constantes ni propiedades a su nombre. A eso se suma que algunos perfiles jóvenes, solteros y sin historial de viajes se presentan sin una historia sólida que respalde su propósito. Para el nicaragüense oficial consular, eso basta para suponer un posible intento de quedarse en el país. Y cuando la duda aparece, el rechazo es casi automático. También preocupa el número de personas que han intentado entrar por vías irregulares en años anteriores. Aunque el solicitante no tenga nada que ver con eso, su país sí está en la lista de riesgo migratorio. Esta etiqueta influye en cada entrevista. Por eso, quienes aplican desde Nicaragua deben ir más allá de lo básico. Necesitan una historia coherente, documentación precisa y una estrategia clara para convencer. Sin eso, el no llega sin rodeos. 4. Honduras. Honduras aparece entre los países con mayor índice de rechazo por razones que van mucho más allá del papeleo.
La migración irregular hacia Estados Unidos desde territorio hondureño ha sido masiva en los últimos años, y eso ha endurecido cada entrevista. Jóvenes sin trabajo formal, familias divididas y solicitudes poco detalladas forman un cóctel difícil de aprobar. Para los oficiales consulares, los casos hondureños requieren más pruebas, más claridad y más arraigo. Uno de los patrones que más preocupa son las aplicaciones que repiten fórmulas de agencias poco confiables. Muchos solicitantes llevan cartas genéricas, justificativos vagos o respuestas ensayadas que no resisten una pregunta extra. El consulado lo nota de inmediato. Además, hay perfiles que ya están marcados como riesgo alto, personas sin estudios superiores, con antecedentes de viajes truncados o con familiares que viven ilegalmente en Estados Unidos. Honduras también enfrenta una fuerte presión mediática y política que influye en la mirada que se tiene desde el extranjero. Todo esto convierte la entrevista en un filtro severo, donde cada detalle puede cambiar el resultado. No basta con querer ir por turismo o visitar a un familiar. Hace falta mostrar que hay razones sólidas para volver. En un escenario tan vigilado, la preparación no es solo útil, es vital. 3. República Dominicana. República Dominicana tiene una relación compleja con el sistema de visas de Estados Unidos. Por un lado, es uno de los países que más solicita. Por otro, también es uno de los que más recibe rechazos. El gran volumen de aplicaciones hace que el consulado identifique patrones de riesgo con facilidad. Solicitudes mal justificadas, viajes poco creíbles o falta de arraigo generan negativas constantes. Y cuando los rechazos se vuelven rutina, el proceso se vuelve aún más exigente. Muchos dominicanos presentan solicitudes sin una razón clara para viajar justo en ese momento. Visitas a familiares, turismo genérico o cartas de invitación poco detalladas no son suficientes si no van acompañadas de estabilidad económica y vínculos sólidos en el país. A esto se suma el mal uso de visas anteriores por parte de algunos ciudadanos, lo que genera un efecto dominó. Cuando un grupo incumple las reglas, el resto paga las consecuencias con más rechazos. Un problema recurrente son las falsas expectativas creadas por terceros. Algunas personas creen que tener familiares en Estados Unidos ayuda, cuando muchas veces eso levanta sospechas. Otras suponen que mostrar dinero en una cuenta bancaria basta, sin entender que el consulado busca consistencia, no solo cifras. En este contexto, la clave está en la autenticidad del perfil, la coherencia de la historia y la capacidad de demostrar que se tiene más que perder si se queda que si regresa. 2. Guatemala. Guatemala ocupa un lugar crítico en la lista por una razón clara: la percepción de que muchos de sus ciudadanos no planean regresar. Esta sospecha está tan instalada en los consulados que incluso perfiles con trabajo estable pueden enfrentar rechazos si no presentan una historia sólida. La intención migratoria pesa más que cualquier otro factor. Y cuando el oficial consular detecta vacíos, la decisión negativa llega sin titubeos. Uno de los principales problemas es la falta de documentación que demuestre vínculos reales con el país. Muchos solicitantes no tienen propiedades, negocios ni responsabilidades familiares claras. A eso se suma la presión de quienes ya están en Estados Unidos esperando recibir visitas o incluso apoyo económico. Todo eso construye un contexto que a ojos del consulado parece más un plan migratorio que un viaje temporal. Guatemala también ha sido foco de coyotes y redes ilegales que promueven la salida del país por rutas peligrosas, aunque el solicitante no tenga relación con eso. El sistema consular ya está condicionado por esa realidad. Cada solicitud se examina como si fuera una excepción que necesita justificarse más que otras. Por eso, los guatemaltecos deben presentarse con argumentos sólidos, pruebas consistentes y cero improvisación. En este proceso, la duda cuesta caro. 1. México. México lidera la lista por una paradoja poco conocida. Es el país con más visas aprobadas, pero también con más rechazos totales. El volumen de solicitudes es tan grande que el filtro consular se vuelve especialmente riguroso. Jóvenes solteros, desempleados o sin historial de viajes entran directamente en la categoría de perfil de riesgo.
Y si el oficial nota cualquier incoherencia, el veredicto es inmediato. En esta entrevista, cada palabra importa. Muchos mexicanos creen que tener familiares en Estados Unidos los ayuda, pero en muchos casos ocurre lo contrario. Lazos familiares cercanos pueden levantar sospechas de que la verdadera intención es quedarse. Además, un número alto de solicitudes proviene de personas que ya han tenido problemas migratorios en el pasado, deportaciones, estadías vencidas o entradas ilegales. El historial negativo persigue incluso a quienes intentan hacerlo bien años después. Otro detalle clave está en la informalidad laboral. Muchos aplicantes no pueden demostrar ingresos constantes ni arraigo con documentos verificables. Mostrar efectivo en el banco no basta si no hay una historia coherente detrás. El consulado analiza todo: el empleo, la familia, los motivos y hasta el momento del viaje. México, por su cercanía y contexto migratorio, está bajo una lupa constante. Y para obtener una visa no alcanza con desearlo. Hay que demostrar con hechos que volverás. Ahora que conoces los países hispanos con más visas rechazadas en 2025, ¿tú crees que estas decisiones son justas o hay países que están pagando por errores del pasado? Me interesa saber qué opinas, especialmente si eres de alguno de los que mencionamos. ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios, quiero saber hasta dónde está llegando este video. Si aún no viste el video anterior, allí explico los errores más comunes que provocan un rechazo, incluso si cumples con los requisitos. Te aseguro que te puede ahorrar tiempo, dinero y una gran decepción. Y si conoces a alguien que está pensando en aplicar a la visa este año, mándale este video ahora. Le harás un gran favor.